Se supone que este video tenía que haberlo hecho hace muchísimo tiempo, antes de salir de Cuba o incluso apenas llegué acá a España, pero supongo que muy en el fondo no quería hacerlo, no quiero hacerlo, la verdad, y sobre todo porque es que me cuesta muchísimo hablarlo. Este video he intentado grabarlo tres veces que han sido totalmente fallidas. Este va a ser el cuarto intento y vamos a ver si esta vez por fin y definitivamente me sale expresar, contarles y hablarles lo que quiero transmitirles con este video. Mi vida antes de llegar a España la conocen muy pocos, solo los que me seguían en aquel entonces, lo cual son la gran minoría de esta familia que tenemos en internet hoy en día. Por tanto, muchísimos me han preguntado, ¿sabes? ¿Por qué no haces un video y nos cuentas qué era de tu vida en Cuba, qué te dedicabas, qué hacías, quiénes eran tus padres? Háblanos un poquito más sobre esto. Independientemente de todo, la historia de mi país, la realidad de mi país es mi historia también, es una realidad que nos marcó y que nos marcará para toda la vida y que nos define muchísimo como personas. Entonces, independientemente de que quiera o no, de que me cueste hablarlo o no, es un video que debo tener en mi canal, es una cuestión de la que debo hablar, así que estamos aquí. Empecemos hablándoles un poco sobre quién era yo, qué era yo, qué hacía yo, quiénes eran mis padres, qué hacían mis padres, cómo era, en resumen, mi vida en Cuba. A mí, mi vida en particular, no la de nadie más, la mía. Yo desde chiquitica, desde pequeñita, siempre me he considerado bastante afortunada por la familia en la que me tocó nacer, el entorno familiar en el que he vivido toda mi vida. No puedo ser más afortunada por los padres que me tocaron, por los abuelos que me tocaron, por mi familia en general. No era una niña consentida porque lo que no podía tener, simplemente no podía tenerlo. Mis padres me educaron desde pequeñita en estos valores de valorar lo que tenemos, sea poco, sea mucho, pero independientemente de todo, me consideré satisfecha. Siempre. A ver, que siempre se ha dicho esta muela de que en Cuba no existen las clases sociales, las diferentes, en fin, esos cuentos. Sí existen, como en todos lados. En Cuba hay personas deambulando por las calles, vagabundos que no tienen donde dormir, en una parada de guaguas con toda su vida, con todas sus cosas, porque no tienen casa. Están esos, están los otros que sí tienen un techito, pero un techo humilde de madera, de tablitas. Luego están los que no viven en lujos, o sea, que no tienen y no se pueden dar esos lujos. Puedo decir que dentro de ese grupo de personas estaba yo. Y debo decir que desde chiquitica hasta que viví en el entorno de mi familia, fui muy feliz. No era consciente lo que era la situación de mi país. No lo sentía hasta que me independicé. Porque además, ustedes recuerden que para aquellos años en Cuba no había internet, no existía internet. El único consumo era lo que decían en el Granma, en el Victoria, en los periódicos del país, los que manejaba por supuesto solo el Estado, y en las noticias y en la televisión cubana que maneja solo el Estado. O sea, tú conocías y sabías de tu país y del exterior lo que ellos querían que tú supieras. O sea, que estábamos totalmente cegados y de espalda al mundo. Vivíamos inconscientes de la realidad. Mi mamá era educadora, bueno, es educadora. Trabaja en la universidad de allá de la Isla de la Juventud. Sí, porque yo soy de la Isla de la Juventud. Está Cuba, luego debajo hay una pequeña islita, de ahí soy yo. Mi mamá es educadora y trabaja en la Universidad de la Isla de la Juventud. Al principio mi papá trabajaba en otra empresa, trabajaba en otra cosa, pero luego terminó también trabajando en lo mismo que mi mamá, donde mismo trabaja mi mamá. Hoy en día trabajan los dos de educadores en la misma universidad. Y bueno, realmente trabajando para ningún sector en Cuba te alcanzaba y era suficiente el salario, el dinero como tal. Pero dentro de lo que cabe, los médicos y los maestros siempre fueron, obviamente no vamos a hablar de los militares, que los militares eran los reyes, son los reyes. Pero bueno, luego de los militares, los médicos y los maestros eran los que mejor ganaban. Mi mamá y mi papá, pues, estaban ahí. Estaban, porque yo no sé por qué estoy hablando en pasado, si están todavía, están vivos y siguen trabajando en lo mismo, no sé por qué hablo del pasado. Pero bueno, ustedes me entienden. Paso un momentico ahí y disculpen mis pintas, que es que ando editando y me acabo de dar cuenta que me he comido de la historia cuando grabé el video una cosa súper importante, y es que aproximadamente en el año 2010-2011 mi papá emprendió un negocio. En España aquí se le dice eso ser autónomo. Bueno, en Cuba se le llama un trabajador por cuenta propia que tiene su propio negocio y por supuesto tiene que pagarle un porcentaje de ese negocio al país, al Estado, al gobierno, toda esa historia. Como aquí en España le dicen autónomo, bueno, en Cuba viene siendo lo que sería trabajar por cuenta propia. Mi papá se montó un negocio, que eso para nosotros fue una diferencia grandísima, obviamente, porque si ya con tu salario mensual no alcanza, pues con un negocio tienes, además de tu salario mensual, tienes una entrada aparte con la que puedes ir tirando todo el mes. Para no darles mucha muela, básicamente el negocio que montó mi papá es una gente muy inteligente, muy inteligente. El problema que tiene, él siempre busca una solución electrónicamente hablando, porque lo de él es la electrónica, la informática, la programación, todo lo que tiene que ver con el tarequeo. Entonces, él lo que montó básicamente fue, ustedes saben que ya les digo, en Cuba no había internet. Las personas para consumir películas, series, teníamos que esperar a lo que le llamábamos el paquete. El paquete es un resumen de todas las series y todas las películas, o sea, es una recopilación
de todo. En el paquete hay de todo. No sé realmente quién se encarga de hacer eso, pero ese paquete se distribuye por toda Cuba. Él recogía el paquete, veía todo lo que había en el paquete y se montó el negocio, que básicamente es que las personas iban a la casa a copiar. Pero espérate, que eso no queda ahí, porque tú dices, no, es muy fácil, yo voy a la casa con una memoria USB y te digo, ven, cópiame lo que yo quiera. No, porque era automático. Es como un cajero automático de dinero. Pues lo que inventó mi papá es un cajero automático de tú copiar películas. En la casa no había gente, imagínate, yo estaba en la escuela, mis padres trabajando. Tú llegabas con tu memoria USB, porque mi papá lo que inventó fue un programa fuera de la casa con un monitor. Yo no les voy a dar mucha mola porque básicamente esto no trata el video, pero es súper curioso. Les quiero dejar un poco por acá sobre eso. Mi papá lo que montó fue un monitor, obviamente dentro de la casa, con un hueco en la pared, porque ya les digo, la casa en la que yo vivo la construyó mi papá. O sea, no fue una casa que yo vivía debajo con mis abuelos y arriba papá empezó a construir para mi mamá, yo y mi papá mudarnos arriba. Así desde que la construyó en sus planos, de hecho la idea de crear el Cybercopy, porque así se llama el negocio, surgió mientras construía la casa. Entonces lo que hizo fue dejar un hueco en la parte del portal de la casa. Ahí lo que puso fue como un cristal de adentro del monitor, o sea, tú veías desde fuera de la casa el monitor del Cybercopy. Y en ese entonces lo que había era un teléfono fijo. Adaptó el teléfono fijo, puso teclitas nuevas, quitó teclas, no sé qué, y adaptó, hizo un programa específicamente para su negocio, para que tú pusieras tu memoria en el teléfono fijo. Obviamente le puso una entrada USB, ya te digo, él adaptó todo eso a un programa para que tú copiaras tus películas independientemente de que en la casa hubiese gente o no. O sea, que tú fueras allí a copiar y no necesitaras de alguien para que te copiara. No, tú solo mirabas, era como una cartelera, un catálogo con todas las películas que había, todas las series, las músicas, todo. Y tú ibas viendo las cosas y copiabas. Y ibas tú solo. Eso eran entraditas más que había en la casa. Ya les digo, no vivíamos con lujo jamás en la vida. Yo nunca me vestía a la moda, nunca me pude vestir a la moda, porque nunca tenía el dinero para comprarme las cosas que estaban a la moda. Y cuando lograba reunirlo, ya había pasado de moda. O sea, nunca jamás en la vida logré vestirme a la moda, logré tener algo que me gustaba, porque costaba mucho dinero. O sea, nunca. Vivíamos con lo suficiente, lo necesario y suficiente. Mi mamá se fue de misión a Angola durante poco menos de un año. La misión duraba muchísimo más, pero no la pudo terminar por cuestiones de salud. Mi mamá vino muy mal, muy afectada de esa misión. Es algo también que tenía que tocar por acá, porque también de alguna forma esa ayuda económica de la misión, que duró menos de un año, ya se había acabado todo el dinero que se había ganado en esa misión, porque ya ustedes saben, es caca. Pero también es un aspecto a tocar por acá para que ustedes más o menos entiendan un poco las diferentes partes y ámbitos de mi vida en aquel entonces en Cuba. Yo nací y me crié en la Isla de la Juventud todos los años de mi vida hasta los 18. Ahora les cuento por qué hasta los 18. Yo siempre fui una niña muy estudiosa, muy con ambiciones, con propósitos en la vida, con ganas de superarme como tal, siempre. Mis padres siempre me inculcaron y me educaron en ello. O sea, yo estudié mi primaria, mi secundaria, mi preuniversitario, y a los 18 me fui a estudiar a la universidad, a La Habana. Exactamente, la Universidad Tecnológica José Antonio Echeverría, la CUJAE. O sea, es más conocida como la CUJAE. Es una de las mejores universidades de todo el país, donde estudian los ingenieros. O sea, todas las carreras que se estudian en la CUJAE son ingenierías. Todas son ingeniería. Y yo me fui a estudiar ingeniería en telecomunicaciones y electrónica. Eso es una cosa que me preguntan mucho. ¿Qué estudiabas en Cuba? ¿Lograste terminar tu carrera en Cuba? Pues yo estudiaba ingeniería en telecomunicaciones y electrónica en la CUJAE en La Habana. Y a los 18 años fue que yo por primera vez en mi vida me aparté de mis padres. Esto fue un paso muy grande para mí, muy difícil para mí. Ya luego en algún momento les hablaré un poco más a fondo de todas las situaciones y todas las cosas que pasé. Acababa de mudarme de la isla para La Habana por primera vez sola, lejos de mis padres, en una beca, en fin. Ya eso se los contaré y se los abordaré un poco más en otro video. Cuando llega este momento, cuando les hablé antes que no había sentido como tal la situación del país hasta que me separé de mis padres, les estoy hablando de este momento. Ya yo andaba sola, resolvía sola, lo que no resolvía yo por mí no lo iba a hacer nadie, ya yo respondía por mí. O sea, ya era mi momento de buscar mi vida, buscar mis cosas y hacer de las mías. Pero con todo y eso, Cuba es un país que encanta, Cuba es un país que atrapa tanto a los cubanos como a los turistas y gente del mundo que va a conocer Cuba. Cuba tiene mucho, Cuba tiene. Entonces, los cubanos, y puedo hablar así en general, puedo hablarlo así en general con toda seguridad, los cubanos siempre quisimos salir y conocer el mundo, pero hasta estos últimos años es que se ha producido este éxodo masivo de que todo el mundo quiere irse del país. En aquel entonces la gente viajaba y volvía a Cuba,
porque la gente quería su Cuba, porque Cuba en aquel entonces nunca, vuelvo y repito, nunca Cuba ha estado bien, jamás y nunca ha estado bien Cuba, pero nunca había estado tan mal como lo está ahora. Entonces en aquel entonces la gente viajaba, quería conocer el mundo, pero siempre volvía a Cuba. Yo también quería ese caso, era uno de esos casos, hasta que llegó el 2020 con la COVID y eso le cambió la vida a todo el mundo, tanto a mí como al mundo entero y por tanto a mi país también. O sea, eso nos tocó a todos. Yo estaba en La Habana, en mi escuela, en mi universidad y nos mandaron a todos para la casa. Tuve que viajar yo de La Habana para la Isla de la Juventud, para mi casa nuevamente, confinada. La COVID arrasó con todo. Luego, en el mismo periodo de COVID, se le ocurrió a esa gente, ¡madre mía! Todavía el país no se había recuperado de una pandemia mundial, con todos los rastrojos y todo lo que acabó aquella pandemia. Metieron ese invento que no tiene ni pies ni cabeza, nunca lo tuvo y nunca lo tendrá, de reajuste monetario. Porque sí, en Cuba de toda la vida ha tenido más valor la moneda exterior que la propia cubana, o sea, que la moneda nacional. La gente se empezó a volver loca. Como nunca en la vida los salarios dejaron de alcanzar, o sea, nunca alcanzaron, pero en este momento no te daba ni para 10 días. Todo el mundo se empezó a volver loco, literal. Antes del reajuste monetario, que se me olvidó comentarles, vino el 11 de julio. Esa fecha, señores, esa fecha marcó un antes y un después para todo cubano y para todo el país. Porque además, en esa fecha y en ese entonces ya existía internet en Cuba. El cubano estuvo ciego, estuvo vendado hasta que empezó a ver internet. Empezamos a ver lo que había afuera, empezamos a conocer, empezamos a leer diferentes puntos de vista, diferentes opiniones, diferentes realidades. O sea, abrimos los ojos. Luego, a continuación de esto, continuaron pasando una serie de sucesos devastadores, señores. No una bobería, no otra. O sea, estamos hablando del incendio de Matanzas. Fue un incendio que duró una semana, creo que fue, para apagar todo aquello. Y luego de eso vino el Saratoga, el derrumbe del Hotel Saratoga. Una catástrofe, murieron muchísimas personas. Eso fue horrible, fue devastador, de verdad. El cubano empezó a sufrir, nos estábamos volviendo locos. O sea, la estamos pasando verdaderamente mal. Entonces ya todo el mundo empezó a decir, me quiero ir de Cuba. Ese era el objetivo más grande de todo cubano. Nos vamos de Cuba a buscar vías para salir de Cuba. ¿Qué es esto? Ya no quiero vivir aquí, esto no tiene sentido. O sea, ya el cubano empezó a quitarse la venda, empezó a abrir los ojos y empezó a tener esa ambición y ese deseo de me voy de aquí porque aquí no tengo vida, porque aquí no voy a poder vivir, porque aquí ya es que no. Y la situación de Cuba no ha parado de empeorar. Yo le digo a mi mamá y le digo a mi familia y le digo a todo el mundo, sal de ahí lo antes que puedas porque eso se va a seguir poniendo peor. O sea, auxilio, grita ayuda y corre. Tengo que hacer un pause para que ustedes vean este arco de aquí que hermoso. Ustedes saben que yo siempre los voy sacando en los videos a diferentes partes, diferentes parques de Gran Canaria para hacerles los videos número uno más dinámicos y para que en lo que yo les hablo también vayan viendo un poco de esta bella isla. Entonces estoy acá en un parque que yo nunca en la vida había venido, de Telde, y nunca había visto ese arco de ahí tan bonito, que me encanta. Y es que está muy bonito esta zona de aquí. Yo nunca había pasado por esta parte de Telde, no sé, pero nunca había pasado por aquí. Estaba yo en una burbuja en mi casa metida, pero súper bonito. Como ya les digo que les voy a hablar un poco de mí en particular, yo en ese momento estaba aún estudiando en la universidad. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo viví yo? ¿Cómo lo sentí yo? ¿Y en qué momento me decidí? ¿En qué momento tomé acción y dije, ya, hay que ponerse para esto? Ya era más que real y evidente que el salario de ningún profesional, el salario de nadie en Cuba le iba a alcanzar nunca jamás para satisfacer sus necesidades y mucho menos para darse un lujo. Pero como ya les digo, yo me crié en un seno de una familia de profesionales, voy a hacer así porque al final yo sí pienso y hoy en día más que nunca lo tengo claro que un título no define absolutamente nada, ni a ti como persona ni a tus conocimientos, pero en aquel entonces pensaba yo de una forma diferente y yo quería graduarme, mis padres profesionales, estoy estudiando una ingeniería, telecomunicaciones electrónicas, es una buena ingeniería, yo pasé trabajo para llegar aquí en donde estoy, para estudiar en esta universidad, para estudiar esta carrera, voy a graduarme, voy a terminar, que además porque ya les digo, yo siempre he sido bastante estudiosa, siempre me ha gustado aprender, estudiar, superarme, no he parado de hacerlo desde que llegué aquí a España. Lo primero que quería y uno de mis más grandes objetivos era lograr poder estudiar acá y retomar ese aspecto en mi vida. Ya lo estoy logrando acá, pero bueno, era algo que no quería dejar mi carrera. Así estuve por varios meses hasta que dije no, porque es mi vida, es mi futuro y si yo siento que no voy a ganar nada estando aquí y mucho menos voy a ganar cuando me gradúe, lo que voy a estar haciendo es perdiendo toda mi vida y todo mi tiempo estudiando esto, que al final no voy a ganar nada haciéndolo, o sea, más que ganar voy a perder mi tiempo. Así que en 2021, contra todo pronóstico, dejé mi carrera, dejé mi escuela. Me fui de una forma bonita, porque no me fui como tal. Me cambié de curso. Y como hice un cambio, tenía que esperar a que terminara el curso en el que había dejado la escuela para incorporarme al curso por trabajadores.
Esa fue mi forma bonita de salirme de la escuela, porque fue un me voy, pero no me fui y me cambié de curso. Solo que durante todo ese tiempo lo que yo estaba era ganando tiempo para irme del país. Y ahora les voy a comentar cómo fue que se me vino la idea, cómo fue que fue todo este proceso. Ustedes no lo ven, pero el cielo está súper nublado y está lloviendo. Es lo que yo digo. Ustedes no saben ni se imaginan detrás de cada video. Yo estoy aquí mojándome como si nada. Pero bueno, nada, seguimos. A mí no me va a detener nadie. Aquí yo voy a seguir. Ya me había apartado de la escuela y aquí fue donde llegó la gran pregunta y dije, ¿qué será de mi futuro? Está lloviendo mucho, caballero. Se me está haciendo difícil ya seguir aquí. En ese momento yo recuerdo que luego de dejar la escuela, uno de mis más grandes sueños siempre fue ser modelo, desde que yo era chiquitica. Bueno, nada, yo a los 20 creo que tenía aquel entonces, no, ya tenía 21. Conocí una agencia de modelo en Cuba, que yo no sabía ni siquiera que eso existía. La posibilidad de ser modelo en la isla donde yo vivía, una agencia de modelo, no, eso no es aquí. Pero una cuestión de un sueño que quería vivir, experimentar, me apunté en esa agencia, hice un casting, aprobé. Fui modelo, fui parte de la agencia como tal y estuve trabajando bastante poco porque no tardé después de hacer eso en finalmente decidirme en me voy de Cuba. Que básicamente hicieras lo que tú hicieras en Cuba, la vida no te iba a dar para vivir. O sea, ya en Cuba llegó un momento en que no se estaba viviendo, se estaba sobreviviendo. Y comencé a ver esta posibilidad ya real, me tengo que ir del país. O sea, era consciente totalmente de que iba a tenerme que ir sola, porque no había economía para salir yo acompañada de nadie. O sea, tenía que salir sola obligatoriamente. Ya no les voy a entrar en estos cuentos porque ya ustedes se lo saben. Vino todo el trámite de la Embajada de España, luego travesía, ya todo eso ya ustedes se lo saben. Yo no escogí Gran Canaria para emigrar, tampoco escogí España. España de toda una vida, desde que soy chiquitica, siempre ha sido el país que más me ha gustado, que más me ha llamado la atención. Así que le agradezco a la vida y le agradezco a todos por haberme dado la oportunidad de emigrar hasta acá. ¿Qué está pasando con Cuba? ¿Tú puedes escoger tu presidente? Bueno, pues nosotros no. En Cuba no existe y nunca existió la democracia. En Cuba llevamos toda la vida con un gobierno que no escogimos y que no queremos que esté ahí. Un gobierno que tiene al pueblo sumido en la más extrema miseria. Que porque el pueblo está gritando tenemos hambre y queremos corriente. Señores, de 24 horas que tiene el día, las familias cubanas se pasan aproximadamente 4 o 5 horas nada más del día con corriente. No hay dinero para comprar comida y mucho menos para darse un lujo. El salario promedio básico en Cuba viene siendo alrededor de los 10 a 15 euros. Y por ponerte un ejemplo básico, un paquete de pollo que te va a durar una semana te cuesta el doble de lo que es un salario mínimo básico en Cuba. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué cosa es esto? A veces incluso teniendo el dinero sales para la calle a comprarte las cosas y no encuentras porque ni siquiera el país tiene comida. En Cuba comerte un bistec de cerdo, comerte 3 huevos en un mes es un lujo. Desayunar con leche, eso no se ve, la leche no existe en Cuba. Y la comida que logres comprar y llevarte para tu casa no te va a durar nada porque como no tienes corriente se te va a echar a perder. Señores, cuando les digo que se pasa trabajo hasta para conseguir un jabón para bañarte, una pasta de dientes para cepillarte, cuando estoy diciendo todo esto no estoy exagerando. No hay dinero en los bancos y en los cajeros para extraer, o sea, no tienes dinero y el poco dinero que tienes lo tienes en tu tarjeta y lo tienes prisionero. No es ni tuyo el dinero porque no me lo puedes ni sacar. Familia, en Cuba no hay ni agua, no hay internet, no hay gasolina para el transporte. Para llegar a tu trabajo tienes que pagar una pila de pesos a un transporte particular. Y el dinero, la miseria que vas a ganar en el trabajo se te va a gastar en el transporte para llegar a tu trabajo. Es una guagua cada 3 horas, las paradas están así, la gente se mata para subirse a la guagua porque no tienen forma de llegar a su casa. En Cuba la educación es una caca, no hay ni salud. Somos una potencia médica, ¿qué es eso? ¿De dónde es el cuento? Vas al hospital y te mandan para la casa a curarte solo. A la farmacia igual no tienen medicamentos. Tienes que operarte porque tienes una enfermedad y te mandan número 1 a buscar absolutamente todos los suplementos que se necesitan para poder operarte porque en el hospital no hay nada, no hay ni siquiera camillas para ingresarte. La realidad que vive todos los días el cubano. ¿Te imaginas tu vida sin estas cosas que te he hablado antes? No, el cubano vive de las ayudas que le pueden mandar sus familiares de afuera con tremendo trabajo y el Estado porque son unos caretablas, se quedan siempre con una parte y te tumban una cantidad de dinero. Los edificios y las construcciones enteras en Cuba se están cayendo, las calles están todas destrozadas con 1500 baches, miles de accidentes que se han dado y ahí están y no las arreglan. En Cuba la gente se anda desmayando en la calle porque salen sin comer. ¿Quién te dijo que no hay gente en Cuba durmiendo en las calles y Cuba está llena de vagabundos que te piden limosnas? Hasta los niños andan pidiendo en la calle de Cuba. El único país en donde tú haces una cola sin saber lo que vas a comprar. Te metes un día entero desde las 6 de la mañana haciendo una cola, te pasas toda la madrugada haciendo una cola para cuando llegues allí que te digan que se acabó. Hay tanta pobreza que ya no hay ni seguridad en las calles, la violencia está que da al pecho, la gente está matando para robar. Así está Cuba, señores. No hay esperanza de vida ninguna, el cubano no vive, el cubano sobrevive. Estamos cansados, en esto han convertido Cuba. Cada día está peor que el anterior. Es una falta de respeto lo que tienen con el pueblo, no podemos reclamar por nada, no tenemos derecho ninguno, porque si seguimos nuestros derechos te meten para la cárcel. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Cómo tú puedes vivir en un país con estas condiciones? No se puede. Por eso me fui yo y por eso se va todo el mundo, porque no hay futuro, no hay esperanza de vida, no hay ilusión ninguna, no hay nada, no hay vida. ¿Y quién vive en estas condiciones? Esta es la situación real y actual de Cuba, señores, no es otra, es esta. No sé cómo va a parar mi país porque ya te digo, va de mal en peor. Y la gente que no conoce, que no ha vivido lo que es la realidad, lo dice muy fácil, le dicen, oye, no se vayan a otros países porque sí, porque nos botan de España, nos botan de los países y arreglen el suyo.
papi, eso no tiene arreglo. Por mucho que nos sublevemos, nos rebelemos, nos fajemos, eso no sabemos. Nosotros los cubanos no sabemos qué tiene que pasar, qué tenemos que hacer y cómo vamos a hacer para liberarnos. Simplemente no le vemos solución, más que huir. Porque la libertad de nuestro país no está a nuestro alcance, no está en nuestras manos y... ¿qué es lo que queremos? Vivir. Señores, este video me ha costado muchísimo hacerlo. Yo espero que les haya gustado. Nunca he hablado de estos temas. Realmente no es algo que me guste. Es algo que precisamente me gustaría y quisiera evitarme. Siento que debía hablarlo, que debía tocarlo. Tenía que estar este video en mi perfil. Así que, nada, ya está. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que le den muchísimo apoyo. No olviden suscribirse. Y pues nada, les mando un beso enorme. Y nos vemos en un próximo video.